eh, lo que se conoce como el estado intermedio, es decir, lo que pasa en el ser humano entre el momento de su muerte y cuando tenga que presentarse ante el juicio ante el gran trono blanco. Y hemos hablado de algunas posturas que hay para tratar de explicar ese concepto. Hoy vamos a hablar del purgatorio. Esa es otra de las explicaciones que se dan de qué pasa en ese momento en la vida del ser humano. Este purgatorio es propuesto por nuestros hermanos católicos y por la iglesia, el cristianismo griego ortodoxo. Entonces, ellos van a plantear que los seres humanos que han vivido vidas imperfectas deberán pasar algún tiempo en el purgatorio. Eso significaría entonces que todo el mundo tendría que pasar por el purgatorio porque todos estamos viviendo vidas imperfectas, ¿correcto? Y la idea de ese purgatorio es que los pecados puedan ser borrados, perdonados, que se pueda pagar esa deuda que se tiene con el Todopoderoso y esas imperfecciones puedan ser, precisamente por eso la palabra, purgadas. ¿Listo? Entonces, ese purgatorio también tiene como un tiempo, digamos, en el cual la persona tiene que estar allá y eso depende. Una persona puede, según esta enseñanza, durar algunas horas, días o siglos allá en el purgatorio, dependiendo de la seriedad de sus enseñanzas. ¿Quién dictaría qué tiempo debe durar una persona allí en el purgatorio? El juicio final, reitero, según esta propuesta. Eh, Ahora, por otro lado, también nuestros hermanos en el cristianismo católico plantean que ese tiempo en el purgatorio puede ser acortado porque se le sirve a Dios y a la iglesia, por oraciones, por misas, ¿correcto? Recuerden que esta fue una de las enseñanzas más álgidas que marcó digamos, la diferencia entre el cristianismo católico y el cristianismo evangélico y fue uno de los puntos que Martín Lutero en la Reforma tanto criticó, ¿correcto? Este es uno de esos aspectos. Las misas, los regalos, las donaciones a la ofrenda para que un alma sea librada del purgatorio. Para los que proponen esta doctrina, hay pasajes que se enseñan. Los deuterocanónicos, por ejemplo, segunda Macabeos 12, 41, 43. Recordemos que estos macabeos en el cristianismo evangélico no se tienen en cuenta estos libros deuterocanónicos, en el cristianismo católico sí. Dice, entonces todos alabaron a Dios, quien juzga con justicia y conoce todos los secretos. Además le pidieron que perdonara por completo ese pecado que había cometido y como todos habían visto lo que pasó con aquellos que habían ofendido a Dios, el valiente Judas Macabeo aprovechó para pedirles que no pecaran ni ofendieran a Dios. También recogió unos 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. Hizo esta justa y buena obra porque estaba pensando en la resurrección. Ahí está basado este aspecto de Macabeos, del purgatorio en Macabeos y también en Mateo 5, 25 y 26. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ese es otro versículo en el cual está basado la doctrina del purgatorio. De Mateo 12:32 dice, a cualquiera que le dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces allí se trabaja ese concepto del purgatorio. Ese también está basado en 2 Timoteo 1:18, 1 Corintios 3:15. Léalo por favor allá en su casa. Entonces, por otro lado, los que no están de acuerdo con esta enseñanza del purgatorio van a decir, un momento, la Biblia es muy clara enseñando que la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar todo pecado y suficiente para darle la salvación al ser humano que cree en él, ¿correcto? Y hay algunos textos muy, muy grandes que hablan de que no es posible ese purgatorio. Hebreos 10, 10, 23, Efesios 2, 8, 10, Romanos 3, 24 al 28. Romanos 5:1, 31 al 39, Romanos 10 del 8 al 11, etcétera. Hay una cantidad de versículos que se utilizan para eso. Primero de Juan 2:1, 3:1, en fin. Efesios 2, 8, 10 dice, ustedes fueron salvos por la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios.
La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se ha salvado, que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planteó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Entonces, este purgatorio es, reitero, una de las posturas que hay para tratar de explicar el alma, qué va a pasar con el ser humano luego de la muerte y hasta el juicio ante el gran trono blanco. Tiene tantos adeptos como enemigos, contradictores, correcto, y tiene versículos que la avalan y versículos que dicen no es correcto. Usted tiene que tomar decisiones al respecto, sopesar argumentos y mirar finalmente en qué cree o en qué no va a creer. Seguimos trabajando porque hay más posturas, ¿listo? Siempre al estilo de GC Internacional.